días. Gracias a Dios que nos permite en esta mañana abrir nuestros ojos. Nuestros corazones todavía laten. Nuestros cuerpos viven y se mueven. Y sobre todo tenemos en Jesús un maravilloso Salvador. Pues en esta mañana cada día vamos a tener dos temas diferentes. Uno va a ser de enfoque a la familia y otro va a ser de enfoque profético. Vamos a comenzar con el de la familia, pues ambos son importantes, pero creo que este es más práctico ahora. Porque todos nosotros venimos de familias. Todos nosotros tenemos familias. Y es esa institución la que el Señor ha preparado para preparar a un pueblo para encontrarse con Él. En esta mañana quiero compartir una cita tomada del libro La Educación. Este libro no es muy grueso como ustedes notan, pero el contenido es extraordinario. Yo animo a cada familia, a cada persona, que por favor lean el libro La Educación. ¿Okay? Voy a leerles una declaración muy sencilla y después les voy a hacer preguntas a ver si ustedes prestaron atención. Dice lo siguiente: el sábado y la familia fueron instituidos por Dios. ¿Qué dos instituciones fueron establecidas por Dios? El sábado y la familia. Ok, vamos a anotarlo acá entonces. Vamos a poner, ¿cuál fue la primera? Familia. No, el sábado no fue la primera. La familia. Con la familia. Vamos a ver si quizás el rojo está mejor. Vemos estas dos instituciones, no sé si se puede apreciar de atrás, ¿no? Bueno, pues acepten por fe lo que estoy diciendo entonces, no por vida. Familia y sábado. Así que ambas instituciones fueron establecidas por Dios. ¿En qué momento de la historia? La creación. Se los voy a leer. Dice, el sábado y la familia fueron establecidos en el Edén. ¿Qué lugar era el Edén? Bueno, la palabra Edén significa paraíso. Y el Edén fue un pedazo del cielo que Dios trajo a este mundo. Nos dice la inspiración, inspirada. Así que Dios tomó un pequeño pedazo del cielo y lo trajo a este mundo. Dice que su objetivo al crear este mundo era extender el cielo. Amén. Amén. ¿Tenía planes extraordinarios Dios con este mundo y aquellos que vivían en él? Sí. ¿A quién puso a vivir en ese lugar? A una pareja, a un matrimonio, a una familia. Así que Dios crea el viernes la institución de la familia en el matrimonio y ese mismo día, poco tiempo después, establece el sábado. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen algún movimiento religioso que ha sido llamado para restaurar el sábado? ¿Los mormones serán? Los bautistas entonces. ¿Ustedes no saben ese movimiento? ¿No lo conocen? ¿Nunca he escuchado del bautista de séptimo día? Dios levanta este movimiento porque se había hecho una brecha en su ley. Es más, el sistema papal había hecho dos brechas en la ley de Dios. ¿Qué hizo con el segundo mandamiento? Porque esto no es un tema, es un seminario, es un diálogo, vamos a hablar. Y así ustedes se van a despertar y se preparan para el desayuno. ¿Qué dos mandamientos fueron alterados o cambiados por la institución papal? El sábado al domingo, ¿cierto? ¿Y cuál fue el segundo? El segundo mandamiento. Entonces, se hizo una brecha en la ley de Dios. Sí. Era necesario que Dios levantase un movimiento para restablecer su ley otra vez
y eliminar esa brecha que había hecho el enemigo a través del sistema papal? Claro que sí. Cuando Dios en el siglo XVI levanta el movimiento de la Reforma, ¿qué mandamiento que había sido quitado fue restaurado? No, el sábado no fue todavía. El segundo mandamiento. La Reforma no quitó la veneración o adoración de las imágenes. Y ahora en su lugar, ahora puso el segundo mandamiento. ¿Fue restaurada esa brecha en la ley de Dios? Sí. Todavía quedaba otra brecha en la ley de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuál era? El sábado. Era necesario que Dios levantase otro movimiento para terminar de restaurar su ley. ¿Sí? ¿Y ese movimiento cuándo surge? En el siglo XIX. Después del chasco de 1844, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Queridos hermanos, ustedes necesitan conocer esto así. O son verdad presente o son verdad ausente. No sé cuál de las dos. Pero ustedes tienen que conocer estas cosas. La ley de Dios, pregunto yo, ¿no es un reflejo del carácter de Dios? La ley de Dios, que es su carácter, ¿no debe ser revelada en nosotros? ¿No es el requisito necesario para regresar al lugar donde Satanás y sus demonios fueron expulsados? Sí. Entonces usted tiene que tener un conocimiento de estas cosas. Porque un día usted será llevado a tribunales, a gobernadores. Un día una televisión en algún lugar le va a hacer una entrevista y usted tiene que conocer estas cosas. ¿Okay? Así que Dios tiene que restaurar su ley. Vemos que comienza a restaurar la institución del segundo mandamiento y después ahora surge otro movimiento porque el movimiento protestante dijo no vamos a avanzar más, nos vamos a quedar donde estamos. No va a haber avance. Y ahora se dice, ok, si ustedes no quieren avanzar, yo tengo que reemplazarlos a ustedes y traer el último movimiento de la historia, la iglesia remanente, el pueblo de Dios. Y ahora iba a restaurar el sábado. Pero les hago otra pregunta. ¿El sábado para quién fue hecho? ¿Era necesario que hubieran seres humanos para que el sábado tuviera significado? Sí. El sábado no fue para la creación. No fueron para animales ni plantas. El sábado fue hecho para el ser humano. ¿Y qué institución crea Dios para tener seres humanos? Familias. Familias. Así que era necesario que hubiesen familias, por eso había familia primero y después el sábado, porque el sábado no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre por causa del sábado. Al revés. El sábado fue hecho por causa del hombre. Para que los seres humanos ahora pudiesen ayudar a Dios en el restablecimiento de la santa ley. Vemos entonces las dos instituciones, familia y sábado. Pero continúo mi lectura. En el propósito de Dios, ambas instituciones están unidas indisolublemente. ¿Qué significa esa palabra indisolublemente? No se pueden separar. El plan de Dios, el propósito es que ambas instituciones fueran inseparables. Ahora les hago una pregunta. ¿Será que Satanás ha levantado instituciones para tratar de crear falsedad de estas dos instituciones verdaderas? Sí. ¿Qué institución levanta para tratar de quitar el sábado? El domingo. El domingo. ¿No ha tenido bastante éxito en el mundo cristiano hoy día? ¿Dirían ustedes que el 95% de los llamados cristianos observan el domingo en vez del sábado? Entonces, aún en el mundo cristiano ha tenido éxito al introducir un sábado espurio, falso. Y el mundo cristiano lo ha aceptado. Ahora hago otra pregunta. ¿Será que habrá levantado alguna institución para falsificar la institución de la familia? ¿Cuál es? Para eliminar el sábado, porque no hay nadie que pueda restaurar el sábado. Si destruye una de las dos instituciones, destruye a ambas. Cuando atacó a la familia de Adán, ¿dónde comenzó? En el mismo Edén. ¿Comenzó con los hijos o con los padres?
con los padres. Y hoy día pasa lo mismo. Su ataque primario no son los hijos. Porque si hay padres cristianos que tienen un compromiso con Dios, hay un círculo de protección alrededor de los hijos. Hay una muralla que el enemigo no puede entrar. Pero si él comienza a destruir esa muralla, ese círculo de protección, ¿quiénes quedan expuestos en el centro sin protección? Los hijos. Tenemos que entender esto porque hoy día nuestras familias están siendo atacadas. Y el ataque no comienza con los hijos, comienza con los padres. Cuando atacó los padres, y ahora los padres comenzaban a bajar ese cerco de protección, esa muralla, ahora los hijos quedaron vulnerables. Pregunto yo, ¿atacó la relación de los hermanos? El mayor le quita la vida al menor. Y el mayor ahora huye de casa y los padres pierden a ambos hijos el mismo día. Sí. Y lo vemos hoy día. Cuando el enemigo ataca nuestros hogares, comienza con el matrimonio. Y cuando el matrimonio no se entiende, no se comprenden, hay luchas, hay disensiones, hay palabras duras. En la noche duermen de espaldas unos al otro. Él sabe que es cuestión de tiempo para que ahora poco a poco va destruyendo el matrimonio y los hijos no tienen protección. Cuando ahora llega a los hijos, ¿qué hace? Lo mismo que hizo con Caín y Abel. Los destruyes, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Los saca de casa, los mata espiritualmente, etcétera, etcétera. Vamos a seguir la historia. Vamos ahora a la familia de Abraham. ¿Cuántas esposas tenía Abraham? ¿Buena idea o mala idea? Las mujeres contestaron, los hombres callaron. No, dígame. ¿Era el plan de Dios que tuviera un hombre 2 esposas? No. ¿Había conflicto entre las 2 señoras? ¿Nacieron hijos? ¿Había conflicto entre los hermanos también? El sábado no estaba siendo atacado todavía. Era la familia. Vamos a su hijo, Isaac. Una esposa, correcto. Pero los padres mostraban favoritismo a los hijos. El padre se inclinaba por el mayor y la madre se inclinaba por el menor. ¿Buena idea? ¿Puede suceder en nuestros hogares? Donde por alguna razón sentimos cierta preferencia por uno de nuestros hijos. Sí. ¿Creó rivalidad entre los hermanos? Claro que sí. Es decir, llegó el momento donde Isaac ahora tenía que darle la primogenitura ¿a quién? Él se la quiso dar a Esaú, pero ¿qué había indicado Dios antes? Que el menor sería el mayor y que el mayor serviría al menor. ¿Qué decía eso? ¿Quién debía ser entonces el que iba a recibir los derechos de la primogenitura? Jacob. Pero el padre que favorecía al hijo ignoró la voz de Dios. Prepara comida, te voy a dar la primogenitura. ¿Desobediencia a Dios? Claro que sí. ¿Qué sucedió cuando la madre escuchó eso? ¿Hizo un plan de engaño, de usurpación, de fraude? Sí. ¿Había problemas en el hogar cristiano de Isaac? Sí. ¿El sábado? No. Y la madre ahora, usando al hijo menor, a quien favorecía, engañan al padre y a su hijo y a su hermano. ¿Separó a la familia? ¿Tuvo que Jacob huir de su hogar por 20 años? Y nunca más ver a su madre. Cuando regresa, su padre vivía, su madre ya había fallecido. Ahora vamos a la familia de Jacob. 4 mujeres. ¿Buena idea o mala idea? Mala idea. Yo no sé cómo el hombre la hacía. Con una es suficiente, queridos. 4 mujeres. ¿Había pugna aún entre ellas? ¿No se llevaban? ¿Compraban al esposo? ¿Aún por unas frutas? ¿Y qué entre los hermanos? ¿Cómo se trataban esos hermanos?
Había rivalidades y pugnas. ¿Entendemos cómo Satanás estaba obrando? Es más, el hijo mayor, Rubén, tiene relaciones íntimas con una de las esposas de su padre en casa. Su segundo hijo, Simeón, su tercer hijo, Leví, bajo engaño, matan a todos los hombres de Siquén. Su hija Dina, y tenía una sola, fue violada por su novio, no cristiano. José es vendido por sus hermanos. Y la única mujer que él amaba de las 4 era Raquel. Y profesaba ser cristiana, pero era pagana, pues había robado ídolos de su padre y los adoraba en secreto. Bonito hogar cristiano. Ejemplo a la comunidad. ¿Sí o no? Y podría continuar, queridos, hasta nuestros días. Satanás no ha cambiado su plan. Lo que sucede es que nosotros no reconocemos su plan. Hablamos del sábado y del sábado y del sábado. Amén, tenemos que hacerlo. Esa brecha tiene que ser restaurada y será restaurada. La pregunta es, ¿con nosotros o sin nosotros? ¿Captaron eso? La palabra de Dios se va a cumplir. El sábado será perfectamente restaurado. Pero usted y yo jugaremos un papel en la restauración del sábado. O jugaremos un papel en mantener y exaltar el domingo. ¿Dónde nos preparamos para la lealtad del sábado? ¿Qué lugar, qué institución fue creada para restaurar el sábado? La familia. ¿Cómo estamos en casa? Vamos a pensar un momento. ¿Será que el Señor me está restaurando a mí, donde puedo tener mejor relación con mi esposa? O la esposa con el esposo, padres con hijos, hijos con padres. Si esa obra no está tomando lugar, no nos engañemos, jamás Dios nos usará para restaurar el sábado. Les voy a leer del libro Conflicto de los Siglos una declaración en la página 663. Dice, el sábado será la gran piedra de toque de lealtad. ¿Qué institución va a ser la que va a demostrar lealtad a Dios? El sábado. ¿Podré ser leal a Dios en el sábado mientras no soy leal a Dios en mi relación en el hogar? No, imposible. Si yo fracaso en la familia, fracaso en el sábado. Escuche. Cuando esta piedra de toque sea aplicada finalmente a todos los hombres, ¿cuántos tendrán que pasar la piedra de toque que es el sábado y el domingo? ¿Cuántos? Todos. Si no nos podemos escapar. Todo ser humano, cuando llegue la ley dominical, tiene que pasar ese examen. Se los leo. Cuando este examen final, ¿qué significa final? No hay otro examen. Y si usted tiene que tomar un examen, ¿cuándo se prepara? ¿Antes del examen o después del examen? Ustedes eran buenos estudiantes. La única opción lógica es prepararnos ¿cuándo? Antes. ¿Y cuál es el lugar que Dios usará? ¿Cuál es el colegio, la escuela, la universidad que Dios usará para prepararnos para ser fieles en el sábado? El hogar. Y todos los días tenemos pruebas en el hogar. ¿Cuál es el examen más importante cuando se toma una clase? El final. El final determina nuestra calificación, ¿sí o no? Pero si todos los días el examen que yo tomo en casa lo fracaso, que es más sencillo, porque el examen final es grande, es abarcante. Si todos los días en los pequeños exámenes que tomamos en casa fracasamos, ¿podremos pasar el examen final? No. Continúa la lectura. Cuando esta
cuando esta prueba final sea aplicada a todos los hombres, entonces, y es importante esa palabra, se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y no le sirven. Leyéndoles del libro El Hogar Cristiano. ¿Tienen ese libro ustedes? Toda familia necesita leer ese libro. Si no lo tiene, consígalo. Y si no lo puede conseguir, descárguelo. Usted lo puede descargar gratis. No hay excusa. No hay excusa. Toda familia necesita, o ya sea en forma personal o como culto familiar en la mañana o en la tarde, leer ese libro. ¿Cuál es el título del libro? ¿Qué tipo de hogar surgen de ese libro? Hogares cristianos. Hogares en preparación para restaurar ¿qué cosa? El libro El Hogar Cristiano, y voy a comenzar a leerles del primer capítulo del libro. ¿Ok? La primera página del libro. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo. ¿Dónde? En la tierra. ¿Dónde Dios estableció el primer hogar? En la tierra, pero era un pequeño pedazo del cielo que había traído del cielo. Sí. ¿Y sus hogares y mis hogares qué deben ser? Pequeño pedazo del cielo. Ahora quizás en esta mañana usted diga, oh no, pastor, mi hogar no es un pequeño pedazo del cielo, pero tampoco es el infierno. Un momento, ¿usted cree en el purgatorio entonces? Porque eso no está en la Biblia. O es uno, y se lo voy a leer. Continúa la lectura. Un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de lo que toma lugar en el hogar. ¿Cuál es la enfermedad más común hoy día? La depresión. ¿Por qué? Basado en lo que acabo de leer, ¿dónde está nuestra felicidad? Y si sufrimos de ansiedad, de depresión, no dormimos bien, la comida nos cae mal, ¿qué está pasando? Problema físico, problema del hogar. ¿Entendemos eso en esta mañana, pueblo de Dios? Y ahí usted no puede poner carbón, ni barro, ni lodo, ni dieta vegetariana. Eso no trabaja ahí. La felicidad nuestra depende de lo que suceda ¿dónde? En el hogar. Y cuando usted ve personas tristes, no comience con el síntoma, vaya a la causa. Y ya la conocemos. Continúo la lectura. El símbolo más dulce del cielo es un hogar donde preside el Espíritu del Señor. ¿Qué hace que nuestros hogares sean pequeños pedazos del cielo? La presencia del Espíritu. La palabra no es donde está el Espíritu de Dios, donde preside, es diferente, donde está en control, en dirección, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Pregunto yo, ¿nuestros hogares deberían ser escuelas? Es la primera escuela. ¿De quiénes? La primera escuela comienza con los padres, no con los hijos. Si los padres están deformados, ¿pueden formar hijos? No. Si el padre tiene que estar formado para que ahora pueda ¿qué? Formar hijos. Y decimos, bueno, ya somos adultos. Estamos hechos y derechos. Bueno, quizás hechos, pero tal. No trabajar con los hijos, sino comenzar una obra de educación y restauración con los padres.
Claro. Y tenemos que entender el orden divino. No el orden del mundo. El orden del mundo dice los niños para la escuela. No. Los padres para la escuela. Cuando los padres tengan escuela, ahora los padres pueden tener hijos y educarlos. Pero si los padres no han sido formados, todo lo que vamos a hacer es continuar deformando las siguientes generaciones, que es lo que ha estado tomando lugar. Leyéndoles del mismo libro, les voy a leer una declaración muy parecida a la que leí al principio. Dice, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera, entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas. ¿Cuáles piensan ustedes que eran esas dos instituciones gemelas? El matrimonio y el sábado. Escuche, para gloria de Dios, en beneficio de la humanidad. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales Dios estableció la familia y el sábado? La acabo de leer. Número 1, ¿cuál es? ¿Gloria de quién? Es decir, cuando alguien viene a nuestro hogar, ¿el nombre de Dios debe ser glorificado? ¿O vamos a hacer como hizo el rey Ezequías, enseñarles nuestros tesoros? Mira cuánto tengo, lo que compré, dónde fui. Cuando el rey hizo eso, ¿fue alabado o fue reprendido por el Señor? Aquellos hombres babilónicos que regresaron a su reino, regresaron con un conocimiento de Dios o simplemente quedaron codiciando las riquezas del rey. ¿Y cuál fue el mensaje de Dios? Un día estos babilonios van a venir y te van a dejar vacío con todo lo que tú tienes. Pregunto, estamos viviendo en el tiempo donde la Babilonia del fin del tiempo reina en el mundo. ¿Y qué sucede con los hogares que no vivan para la gloria de Dios? ¿Qué va a pasar con sus posesiones? ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con todo lo que tenemos? Babilonia los va a quitar. Así que el hogar es para gloria de Dios. Y en segundo lugar, ¿es para qué? Beneficio de la humanidad. ¿Cuántas personas incluye esa palabra humanidad? Todas. Es decir, que cualquier persona que entre en contacto con nosotros debe ser beneficiada, ¿sí o no? ¿Cuál es la primera persona que yo debería beneficiar? Mi esposa. ¿Entendemos eso? Porque a veces somos luz de la calle y oscuridad en casa. La primera persona que tiene que beneficiarse en mi vida es mi esposa. Si yo no beneficio a mi esposa, podré beneficiar a otros seres humanos. En segundo lugar, mis hijos tienen que beneficiarse. Y en tercer lugar, la humanidad. ¿Entendemos el orden de Dios? Esposo, si en esta mañana su esposa no recibe la bendición de su presencia en su hogar, en su casa, ore mucho por su esposo. Porque está yendo cuesta abajo. Quizás trae mucho dinero a la casa. Quizás sabe trabajar con sus manos. Quizás es un líder en la iglesia. Quizás es muy misionero fuera de casa. Pero ese hombre, cuando llegue a la prueba final, ¿qué lado va a tomar? El lado equivocado. Esposas, si su presencia en casa no beneficia a ese hombre que está a su lado, que llama esposo, a usted le va a pasar exactamente lo mismo. Y por eso el Señor nos llama ¿qué? A restaurar nuestras familias. Vamos a leer una historia bíblica en esta mañana que posiblemente nos ayude. Vamos a Segunda de Crónicas. Vamos a ver cómo
dar una ilustración de lo que estamos compartiendo con ustedes en esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Segunda de Crónicas 9:1 dice: y oyendo la reina de Saba la fama de Salomón. Pregunto yo, ¿la reina de Saba era cristiana o era pagana? Pagana. ¿Salomón era cristiano o era pagano? Era cristiano. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué escuchó? La fama de un hombre cristiano. Vamos a ver qué sucedió. Dice, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas y oro en abundancia, piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Esta mujer viajó 1500 kilómetros y no era en avión, no era en primera clase tampoco, ni eran en carros, ni era ferrocarril. Habían dos opciones: o caminaba, si era pobre, si tenía dinero, como esta mujer, en camello. Obviamente en las noches no podían viajar y no habían hoteles. Una reina, quién sabe cuánto tiempo le habrá tomado durmiendo en una carpa cada noche, en medio de un desierto. Pero aquella mujer dice que tenía qué tipo de preguntas difíciles. En otras palabras, estaba en crisis. Como persona, como esposa, como madre y como reina. Estaba en crisis. Pero ella escuchó que había un hombre cristiano en Jerusalén y dejando a Etiopía, su país, su trono, su casa cómoda, su cama suave, sus alimentos, su palacio, estuvo dispuesta a montarse en camellos por 1500 kilómetros en una sola dirección. Tenía que regresar a casa. Porque ella pensaba que ese hombre cristiano le podía ayudar con sus problemas. Pregunto en esta mañana, ¿será que hay personas hoy día que necesitan solución a sus problemas? ¿A dónde deben de ir? A nosotros. Nos ha dado luz Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cómo comer, cómo vestir, cómo educar, cómo usar el dinero, cómo dirigir instituciones. Tenemos luz. Es decir, que la gente debe venir a nosotros con sus preguntas difíciles o sus crisis. ¿Con qué objetivo? Para ayudarle. ¿No es el matrimonio para beneficio de la humanidad? ¿Y no es también para gloria de Dios? Continuemos la lectura. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas. Hubo respuesta para esta mujer. Hasta el momento que había estado tomando lugar, nada más intercambio de palabras, es decir, teoría. Teoría. Nada hubo tan difícil que Salomón no le pudiese responder. Es decir, usted y yo debemos tener respuestas hoy día para la crisis que el mundo está viviendo. ¿Sí o no? Si alguien viene enfermo, ¿qué le decimos? Ve a la farmacia y compra algo, ¿verdad? Haz una cita con un doctor. Si alguien tiene problemas legales, ¿qué le decimos? Busca un abogado. Si alguien tiene problemas de educación, ¿qué le decimos? Ve a una escuela, a un colegio, a una universidad. No, queridos, esos lugares están en quiebra hoy día. Están fracasados. La respuesta nos las ha dado Dios en su palabra, pero tenemos que conocerla y vivirla. Continúo la lectura. Escuche esta parte. Hay un detalle que les voy a preguntar. Versículo 3. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Hasta el momento que había pasado, ella había escuchado. Ahora, ¿qué hace? Ve. ¿Qué fue a ver? Lo acabamos de leer. La casa, el hogar, la familia de Salomón. Escuche. Ahora Salomón le invita a su hogar. Versículo 4. Los manjares
de su mesa. Es decir, Salomón la lleva a su casa y ahora le ofrece la reforma pro salud. Y esta mujer dice, ustedes comen diferente. Y está sabroso. Y está atractivo. ¿Cómo es posible? Vio una dieta diferente. Un estilo de vida diferente. Continúa la lectura. Las habitaciones de sus siervos. ¿Qué fue lo segundo que vio? Las habitaciones. Es decir, esa mujer entra a las habitaciones y vio que había orden. Camas tendidas, la ropa colgada correctamente, lavada y planchada. Las gavetas podría abrirlas y las cosas no brincaban y le sacaban los ojos a la mujer. Las cosas ordenadas, bien puestas en su lugar. Zapatos en su lugar. Digo, esta gente son diferentes. Come diferente, vive diferente, vive con orden, tienen limpieza. Yo no he visto eso antes. ¿Estaba siendo glorificado Dios? Cuando la gente viene a nuestro hogar, ¿se va con la misma impresión? ¿O dice, yo veo lo mismo aquí que veo en mi hogar? Nada más que hablan del sábado en vez del domingo. Pero no hay nada diferente. Cosas desordenadas, fuera del lugar. Comen lo mismo que yo como. Pero van el sábado a la iglesia. ¿Se estarán impresionando con lo que ven? ¿Están preparándose para ser fieles en el sábado ellos? No. Vamos a seguir la lectura. ¿Qué más dice? Las vestiduras de ellos. Ahora vio la reforma en el vestir. Uy, esta gente se viste diferente. No tienen escotes. Su ropa tiene mangas. Es modestia, es larga. Su espalda no está descubierta. Esta gente come diferente, vive diferente, son limpios, son ordenados y se visten diferente. Note, Salomón no le estaba dando un estudio bíblico. ¿O sí? Un testimonio. Mateo 24, 14 dice, y este evangelio del reino será predicado ¿a dónde? A todo el mundo por testimonio. Pronto no habrá libertad religiosa. Pronto no podemos ir a casas para dar estudios bíblicos. Pronto las redes sociales nos van a cancelar y eliminar completamente. Pronto las iglesias van a estar cerradas permanentemente. Pronto todas nuestras instituciones dejarán de existir. Cuando llegue la ley dominical no se puede comprar ni vender. No hay dinero para apoyar nada ni a nadie. ¿Y cómo Dios va a terminar la obra? Si no tiene internet. Hoy día sin internet la gente se muere. Ve a las casas. Las casas se le están cayendo a la gente en la cabeza. Pero tiene un teléfono con internet. Y tiene un televisor de una pantalla grande. Y no tienen ni para las papas. Pero para el entretenimiento les sobra. ¿Cómo es que va a terminar esta obra sin presupuesto? Cuando nunca se ha vivido sin dinero. ¿Cómo es que Dios va a terminar esta obra, queridos? Por testimonio. ¿Cuál es el único lugar que va a permanecer después de la ley dominical? ¿Cuál es la única institución que va a permanecer operando cuando todas las demás sean cerradas y eliminadas? La familia. Familias que tengan puestos de avanzadas como este lugar. En Quito usted no va a poder hacer la obra, queridos. Ni en Guayaquil tampoco. Ni en Ambato, ni en Ibarra, ni en Loja, ni en Quevedo, ni en ningún otro lugar. Esas ciudades estarán bajo toque de queda. ¿Me explico con esa palabra toque de queda? Leyes marciales, cerradas. ¿Por qué van a estar cerradas? Porque las ciudades van a estar en caos. Apocalipsis 17 que dice,
La bestia que surge de donde, del abismo. Para que el papado pueda surgir, el mundo tiene que estar en caos, en el abismo. El mundo en caos, en quiebra, sin dinero, sin trabajo, sin alimento, sin casa, sin medicina, sin escuela. ¿Cómo van a estar la gente? Riendo. Queridos, va a haber guerra civil. No sé si ustedes me están entendiendo en esta mañana. No en estos campos. Dispuesta a ser nosotros. La gente se animaliza. Les voy a dar tarea. Lea el primer capítulo del libro Conflicto de los Siglos. Se llama La destrucción de Jerusalén. Dice que los hijos le quitaban a los padres ancianos la comida de la boca y los padres morían de hambre. Dice que las mujeres piadosas se comían sus recién nacidos. Dice que las fajas, las correas, las masticaban, eran de cuero, a veces habían algo de alimentación. La suela de los zapatos, la gente la lamía para sacar algo de comida. El excremento de caballo y el excremento de paloma pagaban dinero para tenerlo. Y tan solo los ricos podían comerlos. Y dice que lo que pasó en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que tomará lugar al final de la historia. Queridos, no podemos seguir como estamos. Es un crimen llamarnos verdad presente con hogares destruidos. Deshonra a Dios y no beneficia a nadie. Vergüenza nos debe de dar a nosotros. Tomar el nombre de este mensaje santo y pisarlo con nuestros pies. Vamos a seguir la lectura. Dice: las vestiduras de ellos, sus maestros alas y sus vestiduras. Escuche esta parte, por favor. Esta es la parte más importante. Y su escalinata por donde subía a la casa de ¿quién? Cuando aquella mujer fue al hogar de Salomón y vio lo que ella vio, ¿dónde quería ir después? A la iglesia. ¿Entendemos eso, queridos? Oh, entendemos eso. ¿Por qué nuestros familiares son los más difíciles de alcanzar a veces? Nos conocen y no estamos impresionándolos. Nos conocen y no los estamos impresionando. Cuando aquella mujer vio eso, dice: ¿dónde tú aprendiste eso? Bueno, yo voy contigo. ¿Dónde está el camino a la iglesia? Salomón no la tuvo que invitar, ella fue sola. Nuestros vecinos van a hacer lo mismo. Nuestros hijos, nuestros familiares católicos o ateos o agnósticos o quién sabe de qué afiliación tengan, van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Y escuche, se quedó sin aliento. Yo no había visto esto nunca antes. Yo nunca había visto un hogar diferente. Comen diferente, se visten diferente, se tratan diferente, se visten diferente. Hay orden, hay limpieza, hay belleza. Yo no sabía que eso existía en este planeta. Y era reina, no era mujer pobre. No caminaba sobre la tierra, había alfombras y aire acondicionado, pero no había visto nada. Hasta que fue un hogar cristiano. Y ahora había interés en qué cosas? En lo espiritual. Pregunto yo, ¿Salomón en ese momento de su vida glorificó a Dios? ¿Benefició aún a los extranjeros? Sí. Escuche, esto se pone mejor todavía. Vamos a seguir la lectura. Y dijo al rey:
Verdad es lo que había oído en la tierra de tus hechos. Ah, alguien está leyendo su Biblia. ¿Dónde lo había escuchado? ¿Llegaron las noticias a otros lugares? Sí, en mi tierra, dice ella, y de tu sabiduría. Pero escuche, verso 6. Mas yo no creía las palabras de ellos. Note, era plural, no tan solo una persona sabía, muchos sabían en Etiopía lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en Jerusalén. Ellos, continúo la lectura, hasta que he venido y mis ojos han visto y he aquí ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicho, porque tú sobrepasas la fama que yo había oído. Alabado sea el Señor. ¿No deben decir la gente lo mismo en nuestros hogares? Cuando salen, se oye, esta gente son lo mejor que hay. Esta gente son diferentes, pero son lindas, son agradables, tienen una sonrisa, se tratan con amor, se entienden, los hijos obedientes. Yo no he visto esto, yo quiero eso. Entendemos la importancia del hogar que glorifica a Dios y beneficia a la humanidad. Ahora termino. Verso 7. Bienaventurados tus hombres y dichosos son estos tus siervos que están siempre delante de ti y oyen la sabiduría. Pero escuche esta parte. No olvide, era pagana. Verso 8. Jehová tu Dios sea bendito. ¿Qué pasó con esta mujer? Se convirtió. Sin estudios bíblicos. Por el testimonio. Ahora, hay que instruir a la gente, ¿no? Pero la instrucción siempre debiera acompañada de ¿qué? Del testimonio. Nunca prediquemos algo que no estamos viviendo. Eso es hipocresía. Y Jesús en sus días condenó a los líderes religiosos porque promovían la verdad, pero no la vivían. Sepulcros blanqueados, hijos de víboras. Más es la condenación para ustedes que para los homosexuales de Sodoma y Gomorra. ¿Entendemos eso? No son mis palabras. Mateo 23, léalo ahí. La reprensión final de Jesús al liderazgo espiritual de sus días. Bienaventurados tus hombres y Jehová tu Dios sea ¿qué? Bendito, el cual se ha agradado en ti para ponerte sobre su trono por rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel, para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Aquella mujer salió pagana de Etiopía y regresó cristiana. ¿Saben que la iglesia cristiana en Etiopía fue fundada por esta reina? ¿Cómo lo sabemos? 1000 años después, un eunuco etíope fue otra vez a Jerusalén, ¿sí o no? Tristemente regresó con las manos vacías. Pero Dios lo amaba y le envió a un diácono para ayudarlo a entender la palabra. Aquel hombre, y era el tesorero, era un hombre de dinero, un hombre influyente en su país, un hombre que tenía recursos, casas grandes, casas bonitas, tenía piscina, tenía varios autos, que tenía yates y quizás, quién sabe si un avión allí. Pero eso no era suficiente para él. Fue a Jerusalén, otra vez, 1500 kilómetros, en un camello, para ver si había respuestas a sus preguntas. Habían preguntas, no hubo respuesta. Ahora sale el hombre chasqueado, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, no te preocupes. Tomó un diácono y lo puso en el camino. Habla con ese hombre. Dile, pregúntale si entiende lo que lee. Tenía teoría, pero no tenía práctica en la teoría. Y ahora Felipe se sienta con él y le explica. Y cuando le explica, el hombre mismo dice, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe no tuvo que decirle, ¿te bautizas?
No, 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 yo estoy listo. ¿Dónde me puedo bautizar? Aquí mismo hay agua. Bautizado el hombre sigue a Etiopía y el Espíritu Santo toma a Felipe y lo lleva a Eneas a otra ciudad. ¿Trabajó el plan de Salomón? ¿O era el plan de Dios a través de Salomón? Es el plan de Dios. Queridos, que el Señor bendiga nuestros hogares en esta mañana. Que podamos regresar a casa pensando, meditando estas cosas. Bendiciones. No, vamos.